Que Dios les bendiga en grande manera, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que siempre nos sintonizan en tu canal de Maná del Cielo. Aleluya. Sembrando la semilla, la preciosa palabra del Señor en tu programa, El Sembrador. Sembrando la palabra del Señor, como siempre agradecidos con el Señor, dándole gracias por este grande privilegio, porque gracias al Señor nos ha concedido este privilegio de llegar hasta ahí, hasta donde nos estás viendo, para anunciarte el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para decirte que Cristo te ama y que Él es el único nombre que fue dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Amén. Porque Dios te ama y Él no quiere que tú te pierdas. Él quiere que vayas a la gloria cuando partas de esta tierra, de este mundo. Él quiere que vayas a estar con Él por toda la eternidad. El Señor anhela que estemos con Él. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo le pidió al Padre, antes de ser crucificado, en la última oración que hizo por sus discípulos, en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, y el Señor Jesucristo, nuestro Señor, le pidió al Padre, le rogó al Padre, le dijo: Padre, quiero que los que me diste estén conmigo, para que vean mi gloria. ¿Entiendes? Mira lo que quiere el Señor, que estemos con Él. Amén. Si el Señor te está llamando es porque Él quiere que estés con Él por toda la eternidad. Amén. Él quiere salvar tu alma. Él quiere darte la vida eterna. Y para eso tienes que creer en el Señor Jesucristo. Debes de escuchar su palabra. Gloria al Señor, porque hay un resultado glorioso. Hay un resultado positivo de escuchar la palabra del Señor. Amén. Y de eso quiero hablar en esta noche. El resultado primeramente de la predicación del Evangelio y el resultado de la gente que recibe la palabra, que le creen al mensaje de Dios, que le creen al Evangelio de la gloria de Cristo, es glorioso. Y de eso vamos a hablar en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Amén. Yo, como siempre, les recomiendo que apunten las citas bíblicas, agarren una libreta, una pluma y un cuaderno y apunte las citas bíblicas para que usted pueda rectificar, gloria a Dios, lo que nosotros estamos hablando, lo pueda confirmar en su Biblia. Gloria al Señor, porque hablamos lo que está escrito, no hablamos lo que se nos imaginamos, no hablamos lo que pensamos, no hablamos lo que se nos viene en gana tampoco, sino que hablamos la palabra de Dios que está escrita. Gloria al Señor. No hablamos nada fuera de lo que está escrito. Bendito sea el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le vamos a dar lectura ahora al capítulo 19 del Evangelio, del libro de los Hechos. Ya iba a decirles que en los Evangelios, pero no. Vamos a leer en esta hora el capítulo 19 del libro de los Hechos. Amén. Los Hechos se encuentra después del Evangelio de San Juan. ¿Ok? Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Comenzamos en el versículo 8. Dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros
extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús voy a exponer, mi Dios, esta porción de tu palabra, y te ruego en el nombre de tu santo Hijo amado, Padre, que abra los oídos, los entendimientos y los corazones, Señor, para que, Señor amado, estén atentos a tu palabra, en el nombre glorioso de Jesucristo. Les decía al principio el resultado positivo de predicar la palabra del Señor y los efectos positivos de las personas que escuchan la palabra del Señor. Dice la Biblia, la palabra del Señor, de que Pablo entró en una sinagoga y habló con denuedo, con valor. Eso quiere decir denuedo, con mucho valor, sin miedo, por espacio de 3 meses, en una sinagoga. Usted sabe que las sinagogas es donde los judíos se reúnen todos los sábados, y naturalmente que no le era fácil al apóstol Pablo estar entrando continuamente cada sábado en esa sinagoga y hablar de Jesús, porque los judíos pues no creen en Jesús. Mas sin embargo él estaba constante, persistente, cada día de reposo, predicándoles la palabra del Señor, predicándoles a Jesucristo, gloria al Señor, y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero dice que la oposición fue tan fuerte, dice el versículo 9, que endureciéndose algunos y no creyendo, es el problema. El problema es escuchar el evangelio y no creerlo, porque el evangelio, para que se convierta en tu vida el medio de salvación, que es por medio de Jesucristo, tienes que recibir, tienes que creer el evangelio. Pero aquí dice que algunos, endureciéndose y no creyendo, maldecían el camino. Maldecían, porque sabe usted que a los cristianos antes le llamaban los del camino. Por primera vez se le llamó cristianos a los cristianos, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Por primera vez se la llamó en Antioquía, pero antes
se les llamaba los del camino. Los del camino. Y a mí me gusta porque, de verdad, los del camino, porque solo hay un camino. Algunas personas dicen que es el mejor camino, pero yo no digo que es el mejor camino, yo digo que es el único camino. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo yo soy el mejor camino, como si hubiera muchos caminos y que Él fuera el mejor. No, Él es el único camino, el único medio para llegar al Padre. Es solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice que algunos se endurecieron, escucharon el Evangelio, porque Pablo les predicaba, les persuadía acerca del reino, les hablaba la palabra del Señor, pero algunos endureciéndose. Ese es el problema cuando la gente se endurece el corazón y se cierra. Usted sabe que cuando alguien se endurece es cuando la persona dice, yo no creo en eso y no quiero seguir escuchando eso. Amén. Cuando el corazón se ha endurecido, un corazón endurecido se cierra totalmente. Nosotros debemos de abrir nuestro corazón y estar dispuestos a recibir el consejo de Dios, el mensaje de Dios, para que el mensaje de Dios, el Evangelio, la palabra que está viva, haga su efecto en nosotros. Tenemos que recibir la palabra. El apóstol Pedro dice que recibamos la palabra, naturalmente que está hablando de la palabra de Dios. Recibirla de una manera con mansedumbre, dice. Con mansedumbre, con humildad. La gente que endurece el corazón manifiesta soberbia, altivez y dicen, yo no necesito de eso. Yo no necesito hacerme aleluya, dicen algunos por ahí. Yo no necesito cambiarme de religión, dicen. Es que aquí no se trata de cambiar de religión. No, porque religión, hay un canto que dice, religión la tiene mucha gente, pero salvación es algo que se siente, es algo diferente a una vida religiosa o tener una simple religión. El Evangelio no es una religión más en el mundo, no. El Evangelio, lo dijo el apóstol Pablo, dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para el que no cree, le viene siendo locura solamente. Esa bola de locos nomás están hablando, a saber qué tanta cosa hablan. Si usted presta atención y es humilde de corazón y recibe con humildad la palabra, se va a dar cuenta que no es una locura. Se va a dar cuenta que es la palabra de Dios que puede hacer salva a tu alma. Dice recibir la palabra, aleluya, con humildad, la palabra implantada, la palabra de Dios, la cual puede hacer salvas vuestras almas. ¿Cuándo? Cuando la recibimos con humildad, cuando nos disponemos a escucharla. Contrario a lo que estos hombres, dice que endureciéndose y maldiciendo el camino. Oye lo que hicieron. Versículo 9 del capítulo 19. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, ¿qué hizo Pablo? Se apartó Pablo de ellos. Los dejó. Amén. Porque esto es voluntario. Si alguien no quiere recibir la palabra, pues ni modo, nos vamos. El mismo Señor Jesús, cuando envió a los discípulos a predicar, capítulo 10 de San Lucas, dice que el Señor designó otros 70, preparó otros 70 discípulos para que fueran a predicar. Les envió de Dios en Dios y les dijo, en cualquier ciudad, aleluya, que no reciban. El Señor les dio instrucciones, que cuando lo reciban, el Señor les dijo que tenían que decir donde lo recibieran. En alguna casa donde recibieran, en la ciudad donde lo recibieran, tenían que decir, paz sea a vosotros,
pase en esta casa, pero también le dio instrucciones, porque el Señor de antemano, Él sabía que algunos no los iban a recibir, que algunas ciudades los iban a rechazar, y dijo el Señor que donde los rechazaran, que se sacudieran el polvo de sus pies. Amén. Como diciendo, no queremos ni que se nos pegue el polvo de esta ciudad. Amén. Saúl, el polvo de nuestros pies, sacúdalo, dijo. Amén. ¿Por qué? Porque no estaban recibiendo el mensaje de Dios. Amén. Y el Señor dice que aquellas ciudades que no reciban, o aquella persona que no reciba el evangelio, oiga, va a ser una condenación terrible para ellos, porque tuvieron la oportunidad y rechazaron la oportunidad que le está dando a una persona para ser salvo de la condenación eterna. Alabado sea Cristo. Entonces, miren lo que sucedió. Pablo dice que se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, los que creyeron. Gloria al Señor. Verso 10. Dice, así continuó por espacio de 2 años. De ahí se movió, después ya no fue en una sinagoga donde estaba, sino que discutía cada día en una escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años en esa escuela de ese hombre llamado Tirano, que le abrió las puertas, más bien Dios le abrió la puerta, tocando el corazón de ese hombre para que le permitiera en esa escuela exponer el mensaje del evangelio por espacio de 2 años. ¿Se imagina cuántas personas creyeron en el evangelio predicándoseles continuamente? 2 años. 2 años. Bendito sea el Señor. Así continuó. Y dice la palabra del Señor: de modo de que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Escucharon. Pablo se detuvo en esa escuela por espacio de 2 años, y todos, aleluya, los que habitaban en Asia, gloria al Señor, dice la palabra, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Tuvieron disposición para oír, escuchar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y cuando alguien se dispone a oír la palabra del Señor, va a ver el poder de Dios en su vida. Va a ver y conocer a Dios. Va a ver maravillas, va a ver los milagros, las señales, los prodigios que Dios hace cuando nosotros nos disponemos a recibir su palabra. Bendito sea el Señor. Miren lo que sucede. El Señor estaba respaldando al apóstol Pablo. Dice que el Señor hacía milagros por medio de las manos del apóstol Pablo. ¿En dónde? En donde había gente que estaba dispuesta a recibir, a escuchar la palabra del Señor. Dice el versículo 12. Puede verlo ahí en el capítulo 19 de los Hechos, versículo 12. Mira lo que dice. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. No eran cualquier milagrito, cualquier sanidad de gripita o algo. No, eran milagros extraordinarios. Amén. Hay milagros ordinarios, pero hay milagros extraordinarios. O sea, hacía el Señor milagros grandes. Gloria al Señor. A través de las manos del apóstol Pablo, Dios respaldando su palabra y respaldando a su siervo, el apóstol Pablo, para que la gente creyera que el evangelio no solamente consiste en palabras, sino que consiste en poder y manifestación del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dice, de tal manera que aún se llevaban, oiga, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo,
lo que el apóstol Pablo usaba para secarse el sudor, o los delantales que traían en su cuerpo, la gente venía y se los pedía. Y Pablo decía, miren, tenemos un enfermo, pero no puede venir para acá. Y Pablo decía, lleven este paño y pónganselo sobre su cuerpo. El paño los delantales que él usaba y el paño que usaba, se los llevaban, y el Señor sanaba a los enfermos de esa manera. Así lo dice la palabra del Señor. Y el Señor lo sigue haciendo ahora también. Bendito sea el nombre de Jesucristo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. La gente que estaba con espíritus malos en su cuerpo, como hoy en día hay tanta gente que tiene espíritus malos, si tan solamente, oiga, le creyeran a Dios, el Señor sigue libertando. Predicamos un evangelio de poder, que Jesús sigue sanando a los enfermos. El Señor Jesucristo sigue libertando a los oprimidos del diablo, a la gente que tiene espíritus malos. El Señor sigue libertando, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Dice el versículo 13, oiga lo que sucede. Por eso le digo, el resultado positivo de recibir la palabra, de escuchar el mensaje de Dios, de escuchar el evangelio. Amigo, amiga, si usted se sigue disponiendo a seguir escuchando la palabra del Señor, usted va a ver el poder de Dios. Dios le va a manifestar su poder a favor de usted. Gloria al Señor. Si usted le cree a Dios, si usted empieza a confiar en Dios, empieza a dejar de confiar en lo que no te puede ayudar, en lo que no salva, en lo que no es Dios, y tú escuchas la palabra, esa palabra de Dios que tú escuchas va a producir la fe salvadora, la fe que viene de Dios, la fe que viene únicamente por el oír la palabra del Señor. Y tú vas a empezar a depositar tu confianza total en el Señor Jesucristo. Y esa es la voluntad del Señor, que creas, porque esta es la obra de Dios. Le preguntaron al Señor Jesucristo, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, ¿qué obra haremos para hacer las obras de Dios? ¿Qué obras debemos hacer para que hagamos las obras de Dios? Y el Señor Jesús le responde, le dice, esta es la obra de Dios. ¿Quieres comenzar a hacer la obra de Dios? La primera obra de Dios que tú puedes hacer es que creas en Jesucristo, que le creas con todo el corazón al que Él envió a esta tierra a morir por tus pecados, a morir en aquella cruz. Hace 2021 años que el Padre envió a su único Hijo a morir por tus pecados y por los míos. Y esa es la obra de Dios, que tú creas en el que Él ha enviado, que creas en esa obra que Él llevó a cabo allá en la cruz del Calvario, que creas que el Señor, aleluya, ya pagó el precio por tus pecados y que te rindas a Él, que lo reciba en tu corazón. Esa es la obra de Dios. Alabado sea Cristo. ¿Quieres comenzar a hacer las obras de Dios? Comienza de esa manera. Esta es la obra de Dios, dijo el Señor Jesús. Esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice. De seguro que lo que hacía el Señor, naturalmente que el Señor lo hacía públicamente, en público. Gloria al Señor. Esa escuela no era una escuela privada, era una escuela pública,
donde veía la gente las obras que el Señor hacía por medio del apóstol Pablo. Amén. Unas personas, dice aquí en el versículo 13, dice, pero algunos de los judíos exorcistas. Siempre ha habido gente que practica el exorcismo. ¿Me entienden? Siempre ha habido brujos, hechiceros, que hagan show. ¿Me entienden? Que hacen show. Y los demonios les encanta el show para que la gente se confunda más. Vemos brujos, según ellos, luchando contra otros brujos. Una persona va con un brujo porque el brujo le dice que alguien le está haciendo un daño, que le está haciendo un mal por medio de la brujería a través de otro brujo. ¿Se da cuenta? Cómo los demonios dan show y engañan a la gente. Amén. Exorcistas que practicaban el exorcismo, pero los demonios solamente daban show. Los demonios que se le brincan de una persona, se le meten a otra y salen a otra y se le meten a otra, pero la gente sigue endemoniada. ¿Me entiendes? El único que te puede libertar se llama Jesucristo. Dijo el Señor, si el Hijo os libertare. No dijo si el exorcista te liberta, o si el brujo te liberta, o si la bruja te liberta. No, Jesús dijo, si el Hijo os libertare, el Hijo de Dios. Si es Jesucristo el que te liberta, si es Jesús el Señor, el Hijo del Dios viviente el que te hace libre, entonces seréis verdaderamente libres. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si te libertó un brujo, vas a seguir endemoniado, vas a seguir enfermo, vas a seguir porque el diablo te quita una enfermedad y te pone otra. ¿Ok? Sale un demonio y entra otro. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los exorcistas. Amén. Mira lo que dice el versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, quiere decir que están en un lugar y no se mueven y van para otro, no tienen lugar fijo, nomás andan ambulantes, intentaron, oiga lo que dice, trataron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos o espíritus malos. Intentaron. Los únicos que el Señor ha autorizado para echar fuera demonios son los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Una persona que verdaderamente se ha entregado a Cristo, que le pertenece a Cristo, que ha nacido de nuevo y ha sido sellado y lleno con el Espíritu Santo, son los únicos que el Señor ha autorizado para echar fuera demonios. A los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. No a los creyentes que dicen yo creo en Jesús, pero también creo en María, y que también creo en San Judas Tadeo, y que también creo en San Simón. No. Esos no son los creyentes. Amén. Ellos son idólatras porque tienen la fe repartida en todos los falsos dioses. El verdadero cristiano, verdadero creyente, el que cree exclusivamente, su fe la ha depositado únicamente en el Señor Jesucristo. Amén. Jesús dice, el que cree en mí. No dice el que cree un poquito en mí o un poquito en San Fulano, en la Virgen Julana, en la Virgen Mengana. No. El que cree en mí. Exclusivamente en Él. ¿Se da cuenta cómo Satanás tiene engañada a tanta gente? Que tienen la fe repartida por ahí, un poquito para allá, otro poquito. No. La fe para ser salvo, para obtener la vida eterna, la salvación y el perdón de los pecados, tiene que ser nuestra fe exclusivamente
en el Señor Jesucristo. Amén. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él no dijo, San Simón es el camino, la Virgen Juliana es el camino. No. Dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces vemos estos exorcistas ambulantes. Ya le dije lo que es el ambulante, ¿verdad? Usted lo sabe. Que no están en un lugar fijo, van cambiando de lugar. Intentaron invocar el nombre del Señor. Amén. La Biblia dice claramente, dice así, le voy a decir, los que invocamos el nombre del Señor somos conscientes de que tenemos que apartarnos de toda mal, de toda iniquidad. Dice, conoce el Señor a los que son de Él. Okay. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor los que son de Él. Estos exorcistas ambulantes no eran del Señor, no eran de Cristo. No conocían al Señor Jesucristo. Solamente escucharon al apóstol Pablo que él invocaba el nombre de Jesús y reprendía a los demonios y salían. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer lo mismo que hace el apóstol Pablo. Pero ellos no eran de Cristo. Ellos no eran creyentes, no habían creído en el Evangelio, no se habían entregado a Cristo. Pero ellos intentaron invocar el nombre del Señor, ignorando lo que dice la Escritura. La Sagrada Escritura, la palabra del Señor dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son de Él. Conoce el Señor los que son suyos. El Señor sabe quién se ha entregado, se ha rendido a Él y le ha creído de todo corazón. El Señor los conoce, nos conoce. Y también dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. No nomás de invocar el nombre del Señor. Se nos da un mandato que nos tenemos que apartar de toda iniquidad, de todo mal, de toda maldad, de todo pecado. Amén. Pero estos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor. Amén. Sin ser del Señor, sin haberse arrepentido de sus falsas brujerías, hechicerías y exorcismo que hacían. Y dice la Biblia lo que sucedió. Intentaron invocar el nombre del Señor. Véalo en el versículo 13 del capítulo 19 de los Hechos. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, o sea, sobre la gente que tenía demonios. A los demonios también se le llama espíritus malos. ¿Ok? Los espíritus malos son demonios. Muchos de ellos fueron ángeles que estuvieron un día al servicio de Dios, pero se rebelaron juntamente con Satanás. Y ahora son espíritus malos que un día fueron servidores de Dios, pero cuando Satanás se rebeló contra Dios, la rebelión que hubo allá en el cielo, y Satanás engañó a esos ángeles, se juntaron a él en esa rebelión. Ahora son esos que fueron ángeles un día, ahora son espíritus malos. Dios no creó los espíritus malos, ellos se hicieron espíritus malos por haberse rebelado juntamente con Satanás. Y naturalmente que ellos conocen al Señor Jesús. ¿Cómo no lo van a conocer si un día estuvieron en el cielo
Antes, cuando los ángeles, esos ángeles que ahora son espíritus malos, eran fieles a Dios, servían a Dios de su propia voluntad. Y mira lo que dice. Estos exorcistas dijeron, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Se da cuenta que no conocían a Cristo? Ellos no tenían conocimiento de Jesucristo. No habían oído de Él. No habían creído en Él. No lo habían recibido o no se habían humillado al Señor. Por lo tanto, dijeron, os conjuro. Le dijeron a los endemoniados, a una persona que estaba con espíritus malos, le dijeron, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Se da cuenta? No conocían al Señor. Y mira el espíritu malo, los demonios hablan. Ajá. Dice el verso 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto, jefe de los exorcistas, sacerdotes exorcistas, ¿okay? Que no tenían conocimiento del Señor Jesucristo. Oye lo que dice, verso 15, pero respondiendo el espíritu malo, que si no responden los demonios, el espíritu malo, el demonio, respondió, les habló a los exorcistas que intentaron invocar el nombre del Señor, al que predica Pablo. Oye lo que dice. Mira cómo respondió ese espíritu malo. Oye lo que dijo. A Jesús conozco. Se da cuenta que los demonios conocen mejor a Jesús. Lo conocen mejor que muchos cristianos. Sí, los demonios conocen bien al Señor. Estuvieron allá en el cielo un día. Conocen bien a Dios. Conocen bien al Padre. Y conocen bien al Hijo. A Jesús conozco, dijo el espíritu maligno. Y también dijo el espíritu malo, y sé quién es Pablo. Yo sé que Pablo es un verdadero siervo de Jesucristo. Sé quién es Pablo. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Así respondió. Pablo tenía la autoridad de Jesucristo sobre él, como la debe de tener un verdadero creyente en Jesucristo. Debe tener la autoridad que el Señor nos ha delegado, porque Jesús nos dice a los que le hemos creído con todo el corazón, que nos hemos rendido de todo corazón, el Señor nos dice, he aquí os doy potestad, poder, autoridad, para que holléis sobre serpientes, sobre escorpiones y sobre toda fuerza del maligno. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos. Y si bebieren cosa mortífera o cosa que tuviere veneno, no les hará daño. Sobre los enfermos pondremos las manos y estos sanarán. Alabado sea Cristo. Los que tenemos el Espíritu Santo y le hemos creído a Cristo de todo corazón, podemos ir a orar por los que tienen COVID-19. Amén. No tenemos temor de ir. Amén. Mi teléfono aparece en pantalla, algún enfermo, llámeme, yo voy con gusto a orar por usted. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dice bien. Oiga lo que le dijo el espíritu malo. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero mira lo que le dijo el demonio, el espíritu malo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no tienen ninguna autoridad para darnos órdenes, para reprendernos. ¿Ustedes quiénes sois? ¿Se da cuenta que tener a Cristo en el corazón y habernos arrepentido de nuestros pecados y haber abierto el corazón a Jesucristo nos da poder, nos da autoridad? El Señor viene a morar en nuestro corazón.
Por eso dice la palabra del Señor, si Dios es por nosotros, si Dios verdaderamente está conmigo, ¿quién contra ti? El Señor dice que nos da poder y autoridad para hollar sobre toda fuerza del maligno y nada nos dañará. Los brujos pueden tratar de hacernos daño, pero no pueden, porque la sangre de Cristo nos tiene cubiertos. Alabado sea Cristo Jesús. Amén. A mí los brujos me han dicho un montón de cosas y yo le digo, nada de lo que tú me has dicho se va a llevar a cabo. Aleluya. En esto conocerás que al Dios que sirvo es el Dios que tiene todo el poder sobre toda obra del diablo, en que nada de lo que me has dicho me sucederá, porque el Señor está conmigo. Alabado sea Cristo. Oye, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, vea el versículo 16 del capítulo 19 de los Hechos. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, o sea, el hombre que estaba endemoniado, saltando sobre ellos. ¿Y cuántos eran? Eran 7. Y un solo hombre endemoniado con espíritu malo dominó a los 7. Asegúrate que tienes a Cristo. Amén. Si tienes a Cristo, aleluya, tienes la vida. Tienes el poder sobre tu vida, poder de Dios. No para lucirlo, no, sino para manifestar que Cristo es real, que el Señor Jesucristo es real y está lleno de poder, que Cristo, aleluya, tiene todo poder y autoridad y dominio sobre el cielo y sobre la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira lo que dice. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, dominó a los 7 hijos de este sacerdote judío, exorcista, a los 7 hijos de él que intentaron invocar el nombre del Señor sin pertenecerle a Cristo. Intentaron echar fuera unos demonios. Y el demonio le respondió a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quién soy. Y saltando sobre ellos, los dominó. Pudo más que ellos. Los dominó, dice la Biblia, que los desnudó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Dice, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El demonio los hirió, los golpeó y los desnudó. Y tuvieron que huir desnudos. Dice, huyeron de aquella casa. Mira lo que dice el verso 17. Por eso le dije, el resultado positivo de recibir la palabra, de escuchar la palabra del Señor. Amén. Vas a ver el poder de Dios. Vas a conocer el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mira lo que dice el verso 17. Este acontecimiento o esto que sucedió, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Fue notorio, se dieron cuenta. No hubo persona que no se diera cuenta de lo que había acontecido en esa casa. Fue notorio de que hubo unos exorcistas que trataron de invocar el nombre del Señor y el demonio le respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes sois. Y cómo el endemoniado pudo más que ellos y los dominó y los hirió y los envió desnudos, tuvieron que huir. Esto fue lo que fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, en esa ciudad de Éfeso, así judíos como griegos. Pero dice la Biblia que sucedió algo y tuvieron temor todos ellos. Les entró un temor. Dijeron: ah, caray, verdaderamente Dios es real, Jesús es real. Los demonios mismos dijeron que conocen a Jesús. Los demonios hablaron y dijeron que saben quién es el apóstol Pablo.
Hicieron una diferencia a los demonios, de que ellos sí conocían a Jesús y respetan y le tienen temor a Jesús. Y también conocen al apóstol Pablo. Saben que es un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre con autoridad de Dios sobre su vida. Pero aquellos que se la daban de exorcistas, que solamente intentaron invocar el nombre de Jesucristo, pero que no le pertenecen a Cristo, fueron avergonzados. Oiga, así le sucede a mucha gente que cree que tiene a Dios y confía en lo que no tiene poder, en lo que no salva, en lo que no liberta, en lo que no te puede beneficiar. Mas sin embargo la gente en su ignorancia siguen confiando en dioses de palo, de madera, de yeso, en imágenes. Van y las compran donde venden imágenes y la traen a su casa y le prenden veladoras y ahí están, se hincan delante de ellas y es una imagen, un Dios que no salva, un Dios falso, porque el mismo Pablo les dijo a los que moraban en Éfeso que no son dioses los que se hacen con las manos de los hombres. ¿Cómo van a ser dioses? Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Dios no es un diosito que lo hizo el hombre. No, Él es el creador del hombre. Él creó los cielos, la tierra y la mar, el sol, la luna y las estrellas, y aleluya, y el mar y todo lo que en ello hay. ¿Cómo lo van a comparar con una imagen hecha por el hombre? No, no, queridos amigos, deje de confiar en lo que no es Dios. Deje de confiar en lo que no te puede salvar. El único que te puede salvar es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo que está vivo. Murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos, pero al tercer día resucitó de entre los muertos por el poder y obra del Espíritu Santo y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre y desde ahí intercede por nosotros. Mientras el Evangelio está predicando, el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, esperando que el Padre lo envíe a esta tierra a levantar a su iglesia, porque el Señor viene pronto, prometió volver y va a volver, pero no viene por todo el mundo, viene por los que le esperan, por los que son de Él, los que se han entregado, por los que le han creído, los que se han rendido a Él, los que se han arrepentido de sus pecados y le han pedido perdón y le han abierto sus corazones a Cristo y han aprendido a amar al Señor, porque Él es digno de ser amado, porque Él nos amó primero. Él nos amó hasta la muerte, dando su vida por amor a nuestras almas. Y así nos amó Cristo y así te ama el Señor. Amigo, amiga, para terminar, alabado sea Cristo. Quiero decirte que todos los hombres de Éfeso que miraron este acontecimiento, dice que tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. La gente empezó a hablar de Jesús. Empezaron a magnificar, a glorificar, a declarar que verdaderamente el nombre de Jesús es poder. Gloria al Señor. Mire que el resultado de todo esto fue de que la gente tuvo un temor y empezaron a magnificar, a glorificar, a exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Muchos creyeron, venían y confesaban sus pecados, sus hechos malignos que habían cometido y naturalmente que se habían convertido al Señor, se habían arrepentido. Y dice que venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Dice el verso 19, ahí termino. Se me acaba el tiempo, mire.
Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, se arrepintieron de corazón, dijeron: esto que estamos haciendo no vale la pena, no tiene sentido. Ya hemos mirado que estos exorcistas pues no tuvieron poder contra esos demonios. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Se rindieron a Cristo y prefirieron confesar sus pecados y rendirse a Cristo. Y dice que trajeron sus libros donde habían estudiado la magia, donde habían aprendido a hacer sus artes mágicas, sus brujerías, su hechicería. Como se arrepintieron de corazón, las trajeron. Dice la Biblia: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron, los destruyeron. Dijeron: vamos a quemar estos libros porque nos hemos arrepentido, nos hemos dado cuenta que estamos cerrados, que el diablo nos tenía engañado, estábamos practicando la magia, la hechicería, la brujería. Ahora nos damos cuenta que solo en Cristo hay salvación, que el camino hacia el Padre es Cristo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Practicando las obras del diablo. Con mucha gente se quiere ir al cielo, pero practican las obras del maligno: odio, rencor, resentimiento, borrachera, vicios, y se quieren ir al cielo. No se puede. Tenemos que arrepentirnos, dejar de hacer lo malo, dice el Señor. Arrepentimiento demanda a Dios, a la humanidad, que nos volvamos a Dios con todo el corazón, que reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos que Cristo perdone nuestros pecados, que nos liberte del pecado. ¿Quieres hacerlo? Mira cómo estas personas se convirtieron a Cristo. Quemaron sus libros de magia porque se rindieron de corazón a Cristo. Tú puedes hacerlo también. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Perdóname. Dios te perdona. Si tú te arrepientes, le pides de corazón y dejas de hacer aquello con la ayuda del Señor, el Señor te perdona. Dile: Señor, perdóname. Entra en mi corazón, Señor. Te recibo, Señor Jesús, como mi único Señor y Salvador de mi alma. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Amén.